Bien, ya estamos en línea, son 8:05 de la mañana en esta transmisión conjunta de Radio ADN Concierto Futuro. Y ayer por la tarde, cuando veíamos por una parte una sensación extraña en el país de una posición de agenda de seguridad, vimos en un nuevo tono, y en un tono que lo hace a través de redes sociales, al nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que esta es la segunda vez que ya hacía como un hilo de explicativo y decía: vengo a darles buenas noticias, ese es un acuerdo de reforma tributaria que hemos llegado con la oposición, y lo explica uno a uno. Lo tenemos en línea justamente para profundizar y avanzar en esta propuesta que hace el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ministro, bienvenido a esta transmisión especial. Muy bien, gracias, y expectantes a más claridades sobre los anuncios que usted y también los senadores ahí hicieron ayer tarde. Mire, a ver, hay mucho que explicar, pero me gustaría su ponderación respecto de los dos capítulos que pareciera tener lo que ayer se acordó. Por una parte, cambios concretos ahora en el cortísimo plazo a nuestro esquema tributario, el impuesto al patrimonio, a los más ricos, ahí hay paño que cortar, pero además usted mismo dejó dando bote otro capítulo, uno que se podría materializar desde marzo, que me parece de la más alta importancia e interés para mucha gente. Podría bajar el IVA y podría bajar también la tasa corporativa, el llamado impuesto a las empresas. Eso sí se logra llegar a acuerdos también para compensar ambas cuestiones. ¿Cómo pondera usted lo que se acuerda para el corto plazo versus eso que vendría en unos meses más? Bueno, primero decirles que hoy día van a tener los detalles escritos del acuerdo, así que van a poder todas las personas, todos los chilenos, los medios, analizarlo en detalle, ¿no? Porque creo que parte de lo que ha pasado esta semana, y es natural cuando uno está en conversaciones, en negociaciones, es que se filtra mucha información que muchas veces no es verdadera, y uno tiene que construir noticias con información que es parcial y que no refleja del todo la realidad. Por lo tanto, lo que usted señala, yo lo vi en un medio hoy día, es una interpretación errónea de lo que está en el marco de entendimiento. Quiero aclararlo ahora ya. A ver, aclárelo, por favor. Sí, el marco de entendimiento tiene dos partes, que son las medidas tributarias, propiamente tal, las tasas, los impuestos, etcétera. Nos referiremos a eso en un segundo, imagino. Sí. Y una segunda parte, en la cual el gobierno y los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado se constituyen a hacer un análisis de mediano plazo, a constituir un grupo de análisis de lo que en jerga fiscal, perdón, en los fomes de la jerga se llama gasto tributario. ¿Qué es lo que es el gasto tributario? Para que la gente lo entienda, son todos aquellos tratamientos diferenciados a nivel de impuestos. Por ejemplo, si el IVA parejo que todos los sectores pagan es distinto del que paga un sector particular, o por ejemplo cuando hay un tratamiento preferencial a nivel del impuesto a la renta, por ejemplo, tributar en base a renta presunta y no en base al régimen general. Y así nuestro sistema tributario tiene una serie de, insisto, estos gastos tributarios que suman bastantes recursos, son del orden de 10.000 millones de dólares, que muchas veces tienen una justificación clara, ¿no es cierto? Hay buenas razones para pensar que el IVA a la educación, por ejemplo, tiene que ser distinto del IVA general. Pero lo que hemos acordado es que es sano y es bueno constituir un grupo de trabajo, ¿no? una mesa de expertos que participe con la ciudadanía en regiones, de forma tal de analizar todo y cada uno de estos gastos tributarios, ponerle montos, ponerle quiénes son los beneficiarios, evaluar si se justifican o no, ¿no? Y de forma tal de dejar arriba de la mesa una agenda futura en la cual ya sea este gobierno, ya sea los gobiernos que vendrán, porque estas cosas son largas, no se improvisan, puedan tener a la vista este análisis, este estudio respaldado por expertos, por organismos internacionales que nos estén diciendo: mire, ¿sabe qué? Acá usted tiene un espacio para cerrar, disminuir eventualmente algunos de estos tratamientos particulares. Y lo que hemos acordado, y termino con esto, lo que usted decía, Mauricio, es muy importante. Lo que se acordó también es un principio, que es que si el día de mañana se llega a cerrar o a eliminar total o parcialmente algunos de estos gastos tributarios, eso va a erogar mayor recaudación para el fisco, naturalmente. Pero la innovación aquí está en qué cosa, en que además de la innovación, de la mayor recaudación para el fisco, se comprometen las partes a que una parte relevante de esa mayor recaudación vaya a disminuir la tasa del impuesto de la cual ese tratamiento diferenciado se genera. En otras palabras, si nosotros tenemos un tratamiento diferenciado a nivel del mundo corporativo, del mundo empresarial, lo que estamos diciendo, si se llegara a eliminar el día de mañana o reducir ese gasto tributario, parte de esa reducción va a ir directamente a disminuir la tasa corporativa total. Es simple.
los beneficios o privilegios de ciertos sectores se trata de que vayan en el beneficio de muchos, de todos, a través de una disminución de tasas. Eso es lo que yo planteé ayer. No quiere decir, y lo descarto de plano, que aquí hay una segunda reforma tributaria en los próximos 6 meses. Eso no tendría ningún sentido, porque hemos tratado de dar claridad, despejar la cancha respecto a cuáles son las reglas tributarias que tenemos arriba de la mesa en adelante, y por supuesto plantear que va a haber una nueva apertura de puerta con fecha sería una contradicción con aquello. Aclarado. Sí, ministro de Hacienda Ignacio Briones, Andrés Vial le saluda por acá. Le quiero hacer una pregunta porque hace muchos días venimos conversando del impuesto a los súper ricos, como se ha mencionado incluso la propuesta en su minuto que puso sobre la mesa Andrónico Luksic, porque al final dentro de este protocolo de acuerdo, de este marco de acuerdo, se pone el tema del impuesto a las viviendas de mayor valor, sobre los 400 millones de pesos de avalúo fiscal, estamos hablando entre 700 y 800 millones de pesos de avalúo comercial, y no se jugó por la opción del impuesto patrimonial a los súper ricos. ¿Por qué se juega por una opción y no por la otra? A ver, la primera razón es que el impuesto patrimonial suena súper bien en el papel, es tremendamente complejo en la práctica. La mayoría de los países que lo han implementado, lo han devuelto, lo han retrotraído. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y esto se entiende, el patrimonio está compuesto de activos físicos, inmobiliarios y activos financieros, ¿correcto? Típicamente la gente que tiene mayores patrimonios tiene muchos activos financieros. Pero resulta que los activos financieros tienen una gran particularidad, que son móviles. ¿Ah? Entonces cuando usted los sobregrava, lo que ocurre es que esos activos se van a otro lado, se mueven, es como una corriente. ¿Ah? Y eso hace difícil capturarlo. Por lo demás, imagine usted qué pasa con una persona de muy alto patrimonio que tiene un cuadro de Pablo Picasso en el living de su casa. ¿Cómo usted contabiliza o graba ese patrimonio? Es muy difícil de esforzar. La evidencia empírica acá es clara, la evidencia de los países que han tratado es clara en señalar que esto suena bien en el papel, pero es tremendamente difícil de implementar. La segunda razón tiene que ver con lo siguiente. Cuando se plantea, y yo lo he escuchado más de alguna vez, por ejemplo, un impuesto al patrimonio de un 1%, ¿ya? El ejemplo acá, para que se entienda qué significa esto, es el siguiente. Si usted tiene 100 de patrimonio y le pone un impuesto de 1, quiere decir que todos los años usted va a pagar 1 sobre esa 100, ¿correcto? Ahora bien, si usted toma una tasa de retorno normal, bastante buena, diría yo, en los tiempos que corren, de orden de un 4 o de un 5%, quiere decir que sobre esos 100 usted se gana 4 o 5 al año. Dejémoslo 4 para la simplicidad del ejemplo. Lo que estamos diciendo es que poner un 1% de impuesto sobre el patrimonio, usted está grabando con 1 sobre 4 el flujo de ingresos que ese patrimonio genera. Es decir, está poniendo una tasa que es equivalente a poner una tasa al 25% del ingreso. Yo le pregunto, ya tenemos una tasa que ha subido el 40% en la propuesta de este gobierno. Si usted le pone un 25% adicional y esa persona termina pagando un 65%, ¿usted cree que no va a pasar nada con la inversión? ¿Que no va a pasar nada con el ahorro? Entonces acá hay que ser bien responsable y ponderar los efectos. Creemos que el impuesto patrimonial respecto a los activos inmobiliarios tiene la gran particularidad que, como su nombre lo indica, son inmobiliarios, claro. no se pueden mover. Ya, una aclaración ahí, ministro, perdón. ¿Cómo se garantiza, porque entiendo que eso está contemplado, que no se pongan, sobre todo las personas de alto patrimonio que son expertas en eso, a crear sociedades inmobiliarias y a dividir su patrimonio inmobiliario en múltiples RUTs? ¿Se va a garantizar que el que paga es el contribuyente final? Así es, el proyecto no solo a personas naturales, sino que a personas jurídicas, y se consolida en un mismo RUT, ¿ya? Precisamente por lo que usted señala. Yo acá quisiera dejar lo siguiente, aquí se ha especulado mucho y hubo mucho ruido durante la semana de que esto era un impuestazo a la clase media, se habló sin siquiera conocer los tramos, las tasas, y acá yo quiero ser enfático, quiero que los chilenos lo entendemos perfectamente bien. Cuando hablamos de un activo inmobiliario de valor fiscal de 400 millones de pesos, estamos hablando de una propiedad de valor comercial de 800 millones de pesos. Yo pregunto, ¿alguien realmente quiere decir que esa es una persona de clase media? Una persona de clase media en nuestro país es una persona que tiene un ingreso de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Claro. Una persona con este ingreso puede... Esta es una propiedad de más de $1 millón. Sí, algo comercial. Seamos serios en esta materia. A mí me sorprende la disonancia cognitiva que hay en este plano. El sector más rico de este país, el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media. Y creo que eso es parte del problema que tenemos. ¿No? Claro, es que convengamos, ministro, que hay gente que... Perdón, ministro, lo dejo terminar. Sí, solo para terminar. O sea, esas propiedades que estamos apuntando forman parte del 1% de propiedades de mayor avalúo y forman sin duda parte de las personas que están en el 0,5, 0,1% más rico de este país. Entonces,
Creo que acá es importante hablar con serenidad, con los números, no hacerle trampa a la gente sabe cuando lo escuchan, cuando escuchan hablar que una casa de 800 millones no es de clase media, la gente no es tonta, yo creo que basta de jugar con las personas, basta de pasarles mensajes errados, porque hay que tomar conciencia de lo que uno es. Sí. Y si la gente que tiene esa casa tiene que saber que no es de clase media. Sí, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. No, quería solamente hacerle un punto ahí, ministro. Es decir, convengamos también que acá se nos ha querido convencer de que gente de clase media es la que gana 600.000 pesos, 650.000. O sea, también hay una distorsión ahí de qué es lo que es ser clase media hoy día en Chile. Pero no quiero detenerme ahí, quiero entrar un poco más allá, ministro, porque, a usted le ha tocado hacerse cargo de un momento muy difícil. Usted era parte de una universidad, tenía un cargo, tenía una tranquilidad y ha tenido que dejar todo aquello para enfrentar el momento más difícil, no solo de este gobierno, sino de toda la democracia. Y la gente sigue creyendo y sintiendo que las medidas que el gobierno está anunciando no están en el camino correcto o simplemente no van a resolver su problema. La alcaldesa de La Pintana decía que esta era una lista de supermercado, que así lo veía la gente. Entonces yo quiero preguntarle desde lo que a usted le toca, ¿cuán difícil cree usted va a ser lograr que la ciudadanía realmente pueda sentir que los cambios que el gobierno está impulsando hasta ahora van efectivamente en el camino de que las cosas cambien realmente para sus vidas? Parto por lo que usted decía y yo concuerdo con eso. Yo creo que estamos viviendo un momento tremendamente difícil. No solo en lo económico, que es lo que me toca encabezar como ministro de Hacienda. Tenemos un panorama bastante sombrío, quiero decirlo con claridad. Las cifras que hemos venido conociendo solo informan respecto a una desaceleración profunda de la economía, con las repercusiones que eso puede tener y va a tener en materia de empleo, en materia de producción, etcétera. Pero vivimos un momento extremadamente complejo, complejísimo, quizás el más complejo, sin duda, es el retorno a la democracia a nivel institucional. Hoy día lo que está en discusión tiene que ver con nuestras bases institucionales, ¿ya? Y cualquiera comprende que sin bases institucionales, ese primer piso de cualquier estado, de cualquier casa, no hay posibilidad de construir los siguientes pisos. Entonces, es muy importante el momento republicano en el que estamos, y yo quiero decir dos cosas acá. Es fundamental que la clase política vuelva a dialogar, vuelva a generar acuerdos, deje de lado la pelea chica. Y uno de los valores mayores que le asigno al acuerdo tributario que hemos tenido con la oposición, más allá de cuánto recauda, de si es perfecto o no, porque nunca nada es perfecto, es la señal que le damos al país que trabajando, escuchando, dialogando de buena fe se pueden volver a hacer cosas juntos. Me parece fundamental que ojalá tengamos eso en todos los otros, el país lo exige. Ministro. Lo segundo, perdone, para no esquivar su pregunta. Yo creo que acá, y voy a hacer cuidadoso lo que voy a decir, hay que tener la cabeza fría en este sentido. En el siguiente sentido, vivimos una situación muy convulsionada, donde yo diría que parte de la sensación de inseguridad, de intranquilidad, de no ver con claridad las cosas, una parte fundamental tiene que ver con algo que nos afecta a todos, que afecta a las familias chilenas en su vida cotidiana, que es que no puede tener un día normal. Usted no sabe a qué hora regresa a su casa, no sabe a qué hora llega al trabajo, no sabe hasta qué hora va a trabajar, no sabe si el supermercado de la esquina va a estar cerrado, no sabe si el bus que va a tomar va a pasar. Esa serie de cosas que uno en nuestro día cotidiano los damos por hecho, automático, no nos preguntamos por ello, que la luz prenda, que el agua salga, hoy día están desdibujados por una serie de, ya no manifestaciones, de desmanes coordinados por grupos antisistema que están capturando, no al gobierno, quiero decirlo claramente, están capturando la vida de los chilenos, su estilo de vida diario, y eso genera profundo malestar contra el gobierno, que no estamos siendo capaces de asegurar como quisiéramos el orden público, contra estos propios manifestantes, genera una situación de tensión que es fundamental controlar, y yo respaldo los pasos que ha dado el presidente ayer, porque si no somos capaces de controlar este elemento fundamental, que es lo que fundamenta todo Estado, es la base del contrato social que justifica el Estado, que es mantener el orden público, dar seguridad y certeza a sus ciudadanos, no podemos ver con claridad lo que viene después en materia social, las reformas que podemos construir, el diálogo político que podemos tener. Entonces yo no esquivo su pregunta, pero me parece que sin ese piso es imposible que podamos tener, o es muy difícil que podamos tener un diálogo sereno, reflexivo, que nos permita encarar
de manera ambiciosa, realista y responsable las demandas que el país está exigiendo. Ministro, estamos sobre el tiempo, pero ¿es la economía o está convertida en un desastre, como decía ayer el economista Sebastián Edwards? ¿Vamos a tener un crecimiento negativo en el último trimestre y el dólar va a subir mucho más? ¿Qué le diría usted? Yo sería más cauto que Sebastián Edwards, pero yo quiero ser muy responsable acá. Las señales que hemos tenido de un tiempo a esta parte, y yo me he encargado de transmitir las malas noticias, son muy preocupantes. La baja de IVA en las últimas 2 semanas, desde que partieron los desmanes, el 18 de octubre, cayó la primera semana 25% la recaudación y la que siguió 20%. O sea, en 15 días estamos hablando de una caída de aproximadamente un quinto, un cuarto de la facturación total, es decir, de las ventas totales que llegan IVA. Eso es enorme. Nuestras proyecciones de IMASEC para octubre efectivamente están en ese rango de 0 a negativo, a menos 0,5 negativo. Los datos de exportaciones que conocimos ayer son realmente lamentables. Entonces tenemos una serie de señales, lo que nos dicen con claridad, si nosotros no somos capaces de normalizar el país, las consecuencias que vamos a pagar son tremendamente relevantes en lo económico y ya se están haciendo sentir con fuerza. Gracias, ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes.